Hoy vamos a hablar de un diseñador que, a pesar del gran impacto que tuvo en la moda en su época, hoy está prácticamente olvidado. Hoy vamos a hablar de Paul Poiret. Pero antes, si te gusta este contenido de moda, suscríbete porfa y sígueme en redes porque bueno, pues yo intento hacer cositas por ahí. Para muchos, Paul Poiret es el hombre que liberó a la mujer del corsé. Pero sí que es cierto que durante toda su carrera trajo muchas cosas, aportó muchas cosas a la industria y por eso llegó a denominarse a sí mismo el rey de la moda. Nace en el seno de una familia humilde de París y su padre es vendedor de tejidos, lo que hace que tenga ciertos contactos con diversas industrias. Le consigue un primer trabajo en una tienda de paraguas. Ahí empieza a desarrollar intuición a la hora de elegir tejidos, capacidades de costura y empieza a florecer ese sentimiento de gusto hacia la moda. Empezará diseñando vestidos para las muñecas de sus hermanas y poco a poco empezará a crear vestidos para personas. De ahí salta al atelier de Jacques Cocteau, donde empezará teniendo obviamente trabajos bajos, pero llegará a ser el diseñador jefe del departamento de sastrería. Estará como unos 4 años trabajando para Jacques Cocteau y de aquí irá a la casa Worth, del que ya hemos hablado en el canal, donde sí que es cierto que es un paso fugaz, pero que lo acabará de convencer para abrir su propia marca en 1903. Una figura muy importante que tenemos que destacar para que Paul Poiret consiguiese estar donde estaba es la figura de Madeleine Cheicot, que es una mujer que en 1898 comprará 12 diseños de Word, lo que lo pondrá en el debate público. ¿Por qué es tan importante esta mujer? Bueno, porque en las primeras décadas del siglo XX es una de las mujeres más influyentes en la moda parisina. De hecho, es la primera diseñadora que conseguirá tener su propia marca, tener la dirección y la propiedad de su propia marca. Sí que es cierto que después de la Primera Guerra Mundial vamos a ver que pues, no es capaz de adaptarse a los tiempos y pues acabará cerrando. Los primeros diseños de Poiret se caracterizan por aportar juventud y frescura a la estética de la época. Obviamente, pues es algo que no nos sorprende, puesto que estamos hablando de un chaval de 20 años que acaba de irrumpir en el mundo de la moda. Se le atribuye a él el que es la figura que rompe con el corsé, porque muchos de sus diseños realmente no llevaban corsé. Pero es como todo, no podemos hacer un juicio tajante y concreto debido a que hay muchos diseñadores coetáneos que tampoco lo utilizaban, por ejemplo, Madeleine Vionnet en la propia París o Mariano Fortuny en Venecia. La evolución del corsé no fue un corte abrupto, sino que en un primer momento lo que hace Poiret es reinventarlo. Lo alarga hasta la cadera, elimina algunas de las ballenas que constituían el corsé y le da un nuevo nombre que es la bague. Posteriormente, lo que hace es decidirse por eliminar totalmente las ballenas y crear un sostén mucho más cómodo, mucho más ergonómico y que, pues obviamente, permitía mucho más el movimiento. Un elemento muy importante que ayudó a catapultar la casa Poiret fue su visión del marketing. Por un lado, él lo que hacía era dar fiestas en las que invitaba a la alta sociedad francesa y en la que mostraba sus diseños. La alta sociedad francesa llamaba la atención de la prensa y conseguía que la prensa acabase hablando de él. Por otra parte, y fruto de su relación con artistas de la época, como puede ser con Picasso, por ejemplo, empieza a publica, mejor dicho, en 1908, Les Robes de Poiret. Era una revista en la que Paul Iribe dibujaba diversos diseños de Poiret y estos diseños, estas revistas, las iba distribuyendo para permitir tener acceso a cuáles eran sus creaciones. Esta revista tuvo tanto éxito que en 1911 repetiría la estrategia empleando a otro diseñador. Dentro de su estética, lo que vamos a ver es que trae muchos elementos de diferentes partes del mundo. Por ejemplo, tenemos kimonos de Japón, tenemos el kaftán del norte de África, pero sobre todo, y lo más importante, va a ser la estética de los ballets rusos. En esta época los ballets rusos estaban en pleno apogeo y entonces aportan a la estética de Poiret mucha vaporosidad, un estilo muy exótico, muy oriental, con mucha fluidez, con mucho movimiento. De ahí aparece, por ejemplo, yo creo que es el vestido más icónico de Poiret, que es la túnica lámpara,
y después los bombachos harem, que son unos pantalones ceñidos en la cintura y ceñido en los tobillos y que pues juegan con telas con mucha vaporosidad para dar mucho volumen y mucho movimiento a las perneras. Otro elemento muy importante que introduce Poiret es la diversificación del negocio. Por primera vez aparece un diseñador que hace más cosas aparte de ropa. Por un lado, y casi de casualidad, en 1911 empieza la comercialización de fragancias a través de su tienda Rosen, que iba dedicada a una de sus hijas. Él empieza a crear fragancias para uso personal, pero en su contacto con las clientas, estas empiezan a demandar que quieren también usar esas fragancias. Y entonces empieza la comercialización de perfumes que después, por ejemplo, replicará Chanel con el icónico número 5. Además, fruto de esas influencias orientales y de su relación, ¿no?, con todo el mundo artístico de la época, abre Martin. Martin era una empresa que se dedicaba a la decoración de interiores. En un primer momento eran papeles pintados, pero después empezó a ampliar su catálogo y empezaron a diseñar alfombras, tapices, telas para tapizar pues, sofás, sillones, prácticamente cualquier elemento decorativo que te puedas imaginar. Martin estaba constituida por 3 elementos. Por un lado estaba École Martin. El École Martin era una escuela en la que jóvenes diseñadores desarrollaban sus dotes artísticas, estaban tutelados por 2 profesores y sobre todo se centraban en diseños de aves y de vegetación. Por otra parte tenemos Atelier Martin, que era la sección en la que se seleccionaban los mejores diseños de la escuela y estos diseños después se trasladaban pues, a los tejidos, a los papeles, a las alfombras, etc. Y por último tenemos Maison Martin, que era la tienda en la que las personas pues, podían entrar y comprar las diferentes creaciones de Martin como empresa. Dentro de este afán de crecimiento empresarial, Poiret lo que hace es viajar por el mundo acompañado de una serie de modelos y de una serie de diseños para mostrar al mundo cuáles son sus creaciones. En estos viajes descubre que están plagiando sus creaciones. Entonces, cuando regresa a París en 1914, es uno de los primeros defensores de la necesidad de crear un sindicato para la defensa de la alta costura. Irrumpe la Primera Guerra Mundial y tras su finalización hay nuevas tendencias. Se tiende más a la sencillez, se tiende más a lo práctico, que es los pilares fundamentales, ¿no?, de la estética de Chanel en los años 20. Esto hará que la casa Poiret se tambalee. ¿Por qué? Pues porque Poiret no es capaz de adaptarse a los nuevos tiempos, donde ese orientalismo, esa ornamentación de sus diseños no encaja. Además, hará que Poiret y Chanel tengan una relación un poco complicada. Poiret no entiende que Chanel tenga el éxito que tiene, de hecho considera que muchas veces sus diseños son sacrilegios a la industria de la moda, y hay una anécdota que cuenta que un día se encuentran Chanel y Poiret en las calles de París. Chanel acababa de de enseñar al mundo el Little Black Dress y Chanel iba vestida con un Little Black Dress. Poiret se encuentra con ella y, en tono de sorna, Poiret le pregunta a Chanel: oye, ¿a quién estás velando? Y Chanel le responde: a usted, señor Poiret. Esto es un vaticinio de lo que va a suceder. Poiret, a partir de aquí, empieza una caída libre. Sí que es cierto que tiene dos highlights, ¿no?, en estos últimos años. En 1925 manda a construir Maison Poiret, que era la que iba a ser su casa, su primera casa, una casa de campo, que contrasta mucho con su estética. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una casa que tiene una planta en forma de U, dividida en 3 secciones, y que bebe del modernismo, bebe del cubismo cubano, y que realmente contrasta, es totalmente lo opuesto a lo que planteaba Poiret como diseñador de moda, ¿no? Es la sencillez de su casa frente a la ornamentación de sus diseños. O sea, es como que su casa respondía a los elementos de la estética de los años 20 cuando él no los aceptaba. Es un poco contradictorio, ¿no? Y después, en 1929, se produce en París la exposición de las artes decorativas, que es lo que impulsa el Art Deco posterior, donde Poiret pues, ganará un poquito de renombre por los diseños de interiores que presenta, pero que no durará mucho.
De hecho, los últimos años de Poiré vive prácticamente en la pobreza, es decir, tiene que sobrevivir vendiendo retratos y con las aportaciones que pues, sus amigos le dan. Por ejemplo, Schiaparelli será una de esas que intentará ayudar a Poiré. Fallece en 1944, realmente no queda nada de ese hombre que había sido, ¿no? Se había divorciado y se había quedado en la ruina máxima. Y en 1944 fallece Poiré y queda soterrada una historia. Porque no será después hasta 2007 cuando se vuelva a oír hablar de él, y será gracias a que el Museo Metropolitano, el Met, le dedica, en este año 2007, una exposición donde pues titula, ¿no?, Paul Poiré, Rey de la Moda. Como intentando recuperar un poco el legado de este diseñador, un diseñador olvidado prácticamente. Como curiosidad, y ya dato friki fan, por ejemplo, Lady Gaga vistió a Poiré en 2021, creo, en la portada de Vogue Estados Unidos. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias, espero que te haya gustado mucho el vídeo y nada, suscríbete, sígueme, que yo intento publicar cositas por aquí y por allá y nos vemos la semana que viene.